Laudetur Jesus Christus, Radio Vaticana, Vatican News trasmite la audiencia Il Santo general Padre del dà Papa inizio Francisco. all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Reciban el saludo cordial de Griselda Mutual, hoy en los micrófonos, con la asistencia técnica de Mario Escatón. Se prosigue hoy con el ciclo de catequesis dedicado a la oración. Se reflexiona a partir del pasaje evangélico tomado de la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 23, 24, 29 y 31. El Santo Padre impartirá su catequesis sobre la oración de la Iglesia naciente. Volgi lo sguardo alle loro minacce e concede ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola. Quando ebbero terminato la preghiera, Estamos escuchando la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. Este mismo pasaje será leído en 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Des Actes des Apôtres. Lorsque Pierre et Jean furent relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur élevèrent leur voix vers Dieu en disant : Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment. Sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole. Mientras tanto, saludamos a las emisoras conectadas con esta señal: Radio Paz de Miami, EWTN, ESNE El Sembrador, Santa Teresita Radio, Radio Misión Católica en Savannah, Georgia, SALT Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston. A reading from the Acts of the Apostles. Saludamos también a Radio María en Chile, Radio La Voz de María de Guayaquil, Radio María de Venezuela, Radio Magna en Chubut, Argentina. Y saludamos a las emisoras que transmiten desde España: Setelmont TV, Popular TV Cantabria, Radio Televisión Diocesana de Toledo, y también para ustedes, estimados oyentes y teleespectadores que nos acompañan a través de nuestro portal Vatican News, Facebook Live y YouTube. And grant to your servants to speak your word with all boldness. And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God with boldness. The word of the Lord. Lesung aus der Apostelgeschichte. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu den Iren und berichteten alles, was die Hohepriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was sie erfüllt. Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
En aquellos días, puestos en libertad, Pedro y Juan volvieron al grupo de los suyos y les contaron lo que les había dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos juntos invocaron a Dios en voz alta. Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen. Mira cómo nos amenazan y da a tus siervos valentía para anunciar tu palabra. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Postos em liberdade, Pedro e João voltaram aos seus irmãos e referiram tudo quanto lhes tinha dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo o desassombro anunciem a vossa palavra. Mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Palavra do Senhor. قراءة من سفر أعمال الرسل. فلما أطلق سراحهما رجع بطرس ويوحنا إلى أصحابهما وأخبراهم بكل ما قال لهما عظماء الكهنة والشيوخ. وعند سماعهم ذلك رفعوا أصواتهم إلى الله بقلب واحد فقالوا: يا سيد، أنت صنعت السماء والأرض والبحر وكل شيء فيها، فانظر الآن يا رب إلى تهديداتهم، وهب لعبيدك أن يعلنوا كلمتك بكل جرأة. وبعد أن صلوا زلزل المكان الذي اجتمعوا فيه وامتلأوا جميعا من الروح القدس. كلام الرب. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Piotr i Jan, uwolnieni, przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Wysłuchawszy tego, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje. Spójrz na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże. Oto Słowo Boże. Y tras escuchar la proclamación del Evangelio en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general, la última que escuchamos, el último fue en polaco, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Los primeros pasos de la Iglesia en el mundo estuvieron marcados por la oración. Los escritos apostólicos y la gran narración de los hechos de los apóstoles nos devuelven la imagen de una Iglesia en camino, trabajadora, pero que encuentra en las reuniones de oración la base y el impulso para la acción misionera.
La imagen de la comunidad primitiva de Jerusalén es punto de referencia para cualquier otra experiencia cristiana. Escribe Lucas en el libro de los Hechos. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La comunidad persevera en la oración. Encontramos aquí 4 características esenciales de la vida eclesial. La escucha de la enseñanza de los apóstoles, primero. Segundo, la custodia de la comunión recíproca. Tercero, la fracción del pan. Y cuarto, la oración. Estas nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece firmemente unida a Cristo, es decir, en la comunidad, en su palabra, en la Eucaristía y en la oración, unidos a Cristo. La predicación y la catequesis testimonian las palabras y los gestos del Maestro. La búsqueda constante de la comunión fraterna preserva de egoísmos y particularismos. La fracción del pan realiza sacramentos de la presencia de Jesús en medio de nosotros. Él no estará nunca ausente. Precisamente Él está en la Eucaristía. Él vive y camina con nosotros. Y finalmente la oración, que es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo. Todo lo que en la Iglesia crece fuera de estas coordenadas no tiene fundamento. Para discernir una situación debemos preguntarnos estas 4 coordenadas, cómo en estas situaciones están estas coordenadas: la predicación, la búsqueda continua de la fraternidad, de la caridad, la vida eucarística y la oración. Cualquier situación debe ser evaluada a la luz de estas 4 coordenadas. Lo que no entra en estas coordenadas está privado de eclesialidad, no es eclesial. Es Dios quien hace la Iglesia, no el clamor de las obras. La Iglesia no es un mercado. La Iglesia no es un grupo de emprendedores que van adelante con esta empresa nueva. La Iglesia es obra del Espíritu Santo, que Jesús ha enviado para unirnos, para reunirnos. La Iglesia es precisamente el trabajo del Espíritu en la comunidad cristiana, en la vida comunitaria, en la Eucaristía, en la oración, siempre. Todo lo que crece fuera de estas coordenadas no tiene fundamento. Es como una casa construida sobre la arena. Es Dios quien hace la Iglesia, no el clamor de las obras. Es la palabra de Jesús la que llena de sentido nuestros esfuerzos. Es en la humildad que se construye el futuro del mundo. A veces siento una gran tristeza cuando veo alguna comunidad que con buena voluntad, pero se equivoca el camino porque piensa hacer iglesia con las reuniones como si fuera un partido político. La mayoría, la minoría, ¿qué piensa sobre esto, sobre aquello? Esto es como un sínodo, una estrada, un camino sinodal que tenemos que hacer. Y yo me pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo ahí? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está el amor comunitario? ¿Dónde está la Eucaristía? Sin estas 4 coordenadas, la Iglesia se convierte en una sociedad humana, en un partido político, mayorías, minorías, los cambios se hacen como si fueran una empresa para mayorías o minorías, pero no está el Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo está garantizada por estas 4 coordenadas. Para evaluar si una situación es eclesial o no, nos tenemos que preguntar sobre estas 4 coordenadas: la vida comunitaria, la oración, la Eucaristía
cómo se desarrolla la vida en estas 4 coordenadas. Si falta esto, falta el espíritu. Y si falta el espíritu, nosotros seremos una bella asociación humanística de beneficencia. Bien, muy bien. También un partido, digámoslo así, eclesial, pero no es iglesia. Y por eso la iglesia no puede crecer por estas cosas. La iglesia no crece por proselitismo como cualquier empresa. La iglesia crece por la atracción, y quien mueve la atracción es el Espíritu Santo. No olvidemos nunca esta palabra de Benedicto XVI. La iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción. Si falta el Espíritu Santo, que es quien atrae a Jesús, no está la iglesia allí. Hay un buen club de amigos con buena intención, pero no está la iglesia, no hay sinodalidad. Leyendo gli atti degli apostoli, Leyendo los Hechos de los Apóstoles, descubrimos entonces cómo el poderoso motor de la evangelización son las reuniones de oración, donde quien participa experimenta en vivo la presencia de Jesús y es tocado por el Espíritu. Los miembros de la primera comunidad, pero esto vale siempre también para nosotros, hoy perciben que la historia del encuentro con Jesús no se detuvo en el momento de la ascensión, sino que continúa en su vida, contando lo que ha dicho y hecho el Señor, la escucha de la palabra, rezando para entrar en comunión con Él. Todo se vuelve vivo. La oración infunde luz y calor. El don del Espíritu hace nacer en ellos el fervor. Al respecto, el catecismo tiene una expresión muy profunda. Dice así: el Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su iglesia orante, conduce a esta también hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones que expresarán el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, los sacramentos y la misión de su iglesia. Esta es la obra del Espíritu en la iglesia, recordar a Jesús. Jesús mismo lo dijo. Él nos enseñará, les enseñará y los recordará. Pero no como un ejercicio mnemónico. Los cristianos caminando por los senderos de la misión recuerdan a Jesús haciéndolo presente nuevamente, y de Él, de su Espíritu, reciben el impulso para ir, para anunciar, para servir. En la oración el cristiano se sumerge en el misterio de Dios, ese misterio que ama a cada hombre, ese Dios que quiere que el Evangelio sea predicado a todos. Dios es Dios para todos, y en Jesús todo muro de separación es definitivamente derrumbado. Como dice San Pablo, Él es nuestra paz, es decir, el que de los dos pueblos hizo uno. Jesús hizo la unidad. Así la vida de la iglesia primitiva está marcada por una sucesión continua de celebraciones, convocatorias, tiempos de oración comunitaria y personal. Y es el Espíritu que concede fuerza a los predicadores que se ponen en viaje y que por amor a Jesús surcan los mares, se enfrentan peligros, se someten a humillaciones. Dios dona amor, Dios pide amor. Esta es la raíz mística de toda la vida del creyente. Los primeros cristianos en oración, pero también nosotros, que venimos varios siglos después, vivimos todos la misma experiencia. El Espíritu anima hoy todo, y todo cristiano que no tiene miedo de dedicar tiempo a la oración puede hacer propias las palabras del apóstol Pablo, que dice así: la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí.
La oración te vuelve consciente, te hace consciente de esto. Solo en el silencio de la oración se experimenta toda la verdad de estas palabras. Y debemos retomar el sentido de la adoración. Adorar a Dios, adorar a Jesús, adorar al Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Adorar en silencio. La oración de adoración es la oración que nos hace reconocer a Dios como inicio y fin de toda la historia. Y esta oración es el fuego vivo del Espíritu que da fuerza al testimonio y a la misión. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication sociale, sont heureux de vous exprimer leurs El sentiments. Santo Padre ha pronunciado la catequesis en lengua italiana. En este momento, el monitor francés presenta los saludos de los fieles al Santo Padre y procede a pronunciar un resumen de la catequesis en francés. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, la prière a été à la base du dynamisme missionnaire de la première communauté de Jérusalem, qui est le point de référence de toute autre expérience chrétienne. La prière est, dans l'Esprit Saint, le lieu du dialogue avec le Père par la médiation du Christ. Les membres de la première communauté chrétienne, mais cela vaut aussi pour aujourd'hui, perçoivent que l'histoire de la rencontre avec Jésus ne finit pas au moment francés de recuerda l'Ascension, que la oración fue la base del dinamismo misionero de la primera comunidad de Jerusalén, que es el punto de referencia para cualquier otra experiencia cristiana. La oración es en el Espíritu Santo, el lugar del diálogo con el Padre a través de la mediación de Cristo. El Espíritu Santo recuerda a Cristo, a su iglesia en la oración, no como un mero recuerdo, sino haciéndolo presente y activo, instándola a proclamar y a servir. Selon la parole de Saint Paul, dans la foi au Fils de Dieu, qu'il a aimé et qui s'est livré pour lui. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saludo cordialmente a los fieles de habla francesa. El próximo domingo la Iglesia entrará en el tiempo de Adviento, acompañados por la Madre de Jesús en el camino hacia la Navidad en estos tiempos difíciles para muchos. Esforcémonos por redescubrir la gran esperanza y alegría que nos da la venida del Hijo de Dios al mundo. Que el Señor los bendiga. La traducción a los fieles franceses del saludo del Santo Padre Francisco. Accompagné de la mère de Jésus sur le chemin vers Noël, en ces temps difficiles pour beaucoup, sachons retrouver la grande espérance et la joie que nous donne la venue du Fils de Dieu dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Most Holy Father, el resumen de la catequesis del Santo Padre se repite en cada uno de los 8 idiomas que conforman la audiencia general. En este momento, el monitor de lengua inglesa presenta los saludos de los fieles al Santo Padre Francisco y procede con la síntesis de la catequesis. In Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on prayer, we now reflect on how constant prayer was the driving force of the missionary activity of the first Christians. St. Luke tells us that
they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Today, too, the church's life is centered on prayer, which unites us to Christ and inspires our witness to the gospel and our charitable service to those in need. In prayer, we experience the life of the risen Jesus who, in the power of the Spirit, continues to be present to our world, especially in the Church's teaching and sacraments, and our efforts to advance His kingdom of reconciliation, justice, and peace. The Catechism teaches that the Holy Spirit keeps the memory of Christ alive in His Church and grants courage and conviction to all those missionaries who in our day too face arduous journeys, dangers, and persecution for the sake of the gospel. Like the early Christians, may we learn through the cultivation of personal and communal prayer. Como los primeros cristianos, aprendamos, mediante el cultivo de la oración personal y comunitaria, a estar cada vez más unidos al Dios Trino de amor y a llevar ese mismo amor al mundo que nos rodea, pues también hoy la vida de la Iglesia se centra en la oración, que nos une a Cristo e inspira nuestro testimonio del Evangelio. Saludo cordialmente a los fieles de habla inglesa. Mientras nos preparamos para emprender nuestro viaje de Adviento, que la luz de Cristo ilumine nuestros caminos y disipe la oscuridad de nuestros corazones. Sobre ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz del Señor Jesucristo. La bendición del Papa para los fieles de lengua inglesa. As we prepare to embark upon our Advent journey, may the light of Christ illumine our paths and dispel all darkness from our hearts. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit. El monitor de lengua alemana también presenta los saludos de los fieles al Santo Padre y hará el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa en italiano. Dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das gemeinschaftliche Gebet gibt den Takt für die ersten Schritte der jungen Kirche vor. Die Apostelgeschichte berichtet, dass die ersten Christen in Jerusalem an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten festhielten. Die beständige Suche nach Gemeinschaft schützt vor Egoismus. Der Herr wird in den Sacramenten El gegenwärtig. monitor recuerda que la búsqueda constante de la comunión protege contra el egoísmo. El Señor se hace presente en los sacramentos y la oración da lugar al diálogo con el Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Estas características nos recuerdan que la existencia de la Iglesia deriva de su significado y misión únicamente de su arraigo en Cristo. A través de la oración y el ministerio de los sacramentos en la Iglesia, el Espíritu Santo puede trabajar en los corazones de los cristianos y llevarlos más profundamente al misterio de Cristo. Es ist nämlich der Heilige Geist, der den Herzen die göttliche Liebe eingießt, das missionarische Wirken der Kirche allzeit beseelt und in ihr den Glauben an den Sohn Gottes wachhält, der uns zuerst geliebt hat
und sich für uns hingegeben hat. Die Gemeinde wird angeregt, hinauszugehen, zu verkünden und zu dienen. Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. Saludo cordialmente a los fieles de habla alemana. Las lecturas y oraciones de la última semana del año litúrgico llaman nuestra atención sobre el regreso de Jesús al final de los tiempos. Y Él viene ya ahora en los pequeños y en los necesitados para prepararnos plenamente para el gran encuentro con Él. Que el Espíritu Santo, desea el Papa a los fieles de habla alemana, nos acompañe en este camino. Die Lesungen und Gebete in dieser letzten Woche des Kirchenjahres weisen uns darauf hin, dass Jesus am Ende der Zeiten wiederkommt. Und er kommt schon jetzt in den Kleinen und Bedürftigen, um uns einzustimmen auf die große Begegnung mit ihm in der Fülle. Der Heilige Geist begleite uns auf dem Weg dorthin. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la oración en las primeras comunidades cristianas. Encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en otros escritos apostólicos 4 características esenciales de la vida de la Iglesia: la escucha de la predicación de los apóstoles, la comunión recíproca, la fracción del pan y la oración. Estas 4 coordenadas nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece unida a Cristo. Todo lo que crece fuera de esto carece de fundamento. Es como una casa que se construye sobre arena. Los primeros cristianos experimentaron que la oración es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo, y descubrieron que el encuentro con Jesús no era algo histórico, sino que continúa en la propia vida, infunde paz, luz y calor a la existencia y es el motor de la evangelización. La vida de la Iglesia desde los comienzos está marcada por celebraciones, reuniones y momentos de oración personal y comunitaria. En los encuentros de oración, los cristianos se sumergen en el misterio de Dios, que da amor y pide amor, y hallan en él el fundamento y el impulso para la acción misionera. Esta es la raíz mística de toda la vida del creyente. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. El próximo domingo iniciará el Adviento, tiempo litúrgico que nos ayuda a prepararnos para la Navidad. Los animo, por lo tanto, a dedicar momentos a la oración, meditando a la luz de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo que la habita vaya iluminando el camino a seguir y transformando el corazón en la espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios lo bendiga. Ha sido el saludo en su lengua materna para todos los fieles de América Latina, de Estados Unidos, de España y todos aquellos que estamos esparcidos por el mundo. Ahora es el monitor de lengua portuguesa quien presenta los saludos al Santo Padre Francisco y quien realizará un breve resumen de la catequesis del Papa en portugués. No final da audiência, rezaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, dirigida especialmente aos doentes,
às crianças, aos jovens, idosos e a todos aqueles que sofrem. Resumo da catequese desta manhã. Os primeiros passos da Igreja no mundo estiveram marcados pela oração. Lemos nos Atos dos Apóstolos que os membros da primeira comunidade perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Trata-se de 4 características essenciais da vida eclesial, que nos lembram que a Igreja deve permanecer firmemente unida a Cristo. Caso contrário, ela será como uma casa sem fundamentos, construída sobre a areia. Neste sentido, evidencia-se também como a oração era Los miembros de la primera comunidad perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la custodia de la comunión, en la fracción del pan y en la oración. Estas son 4 características esenciales de la vida eclesial que nos recuerdan que la Iglesia debe permanecer firmemente unida a Cristo. De lo contrario, será como una casa sin cimientos construida sobre la arena. Pelo mundo, na certeza de que Deus dá e pede amor. Em suma, dedicar tempo à oração permite partilhar a experiência que São Paulo descreveu na carta aos Gálatas. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Dirijo un saludo cordial a los fieles de habla portuguesa, queridos hermanos y hermanas. La oración nos abre al poder del Espíritu Santo que al estimularnos con sus dones nos fortalece en la fe y nos impulsa a dar un testimonio gozoso de la verdad cristiana. Que Dios los bendiga. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa. Queridos irmãos, a oração nos abre a força do Espírito Santo, que nos fortalecendo com os seus dons, nos torna firmes na fé e nos impulsiona a dar um testemunho alegre da verdade cristã. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم Es el momento del lector de lengua árabe quien presenta al Santo Padre los saludos de los fieles de lengua árabe. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة الأطفال والمسنين والمرضى والمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في صلاة الكنيسة الناشئة. قال: تميزت الخطوات الأولى للكنيسة في العالم ب4 ميزات يصفها سفر أعمال الرسل بقوله: فكانوا يواظبون على تعليم الرسل والمشاركة وكسر الخبز والصلوات. تذكرنا هذه الميزات أن وجود الكنيسة له معنى إذا بقيت متحدة في المسيح، فبالوعظ والتعليم نشهد على كلمات المعلم وأعماله، وبالبحث الدائم عن حياة الشركة الأخوية نحمي أنفسنا من الأنانية والخصوصية، وبكسر الخبز في الإفخارستية نحقق سر وجود يسوع بيننا، وبالصلاة نتحاور مع الآب. وعند قراءة سفر أعمال الرسل نكتشف أن اجتماعات الصلاة كانت هي المحرك القوي لحمل بشارة الإنجيل. فيها يختبر المصلي بصورة حية حضور يسوع في الروح القدس الذي يدفعنا إلى أن نذهب ونعلن اسمه ونخدمه بين الناس. الروح القدس هو الذي منح القوة للواعظين الذين دفعهم حبهم للمسيح إلى حمل الإنجيل على طرقات العالم، فركبوا البحار وواجهوا الأخطار وقبلوا المذلات. وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا: على مثال المسيحيين الأوائل
نحن مدعوون أن نستقبل الروح القدس حتى نصلي ومع القديس بولس نقول وإذا كنت أحيا الآن حياة بشرية فإني أحياها في الإيمان بابن الله الذي أحبني وجاد بنفسه من أجلي. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Quando preghiamo, Dio apre i Saludo a nostri los occhi, fieles rinnova e de cambia i nostri cuori. lengua árabe. Guarisce Cuando le nostre rezamos, ferite Dios abre e ci dà la nuestros grazia ojos, di cui renueva y abbiamo cambia bisogno. nuestros corazones, Il cura Signore vi nuestras benedica heridas tutti e y vi nos da la protegga gracia que sempre da ogni necesitamos. male. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. عندما نصلي يفتح الله أعيننا ويجدد ويغير قلوبنا ويشفي جروحنا ويعطينا النعمة التي نحتاج إليها. ليبارككم رب جميعا. Después de que el monitor de lengua árabe traduce para los fieles el saludo del Papa, es el momento del monitor de lengua polaca, quien Ojcze Święty, hará wierni la w Polsce i w síntesis innych de la krajach, catequesis de hoy łącząc y się za presentará pośrednictwem los środków saludos masowego de los przekazu, fieles al Santo Padre. pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, pierwsze kroki Kościoła w świecie wyznaczała modlitwa. Dzieje apostolskie dają nam obraz Kościoła, który odnajduje w spotkaniach modlitewnych podstawę do działania misyjnego. Łukasz Ewangelista pisze: trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Życie pierwotnego Kościoła naznaczone jest ciągłym następstwem celebracji, zgromadzeń, modlitwy wspólnotowej i osobistej. Dzieje apostolskie przedstawiają zatem, jak potężnym stymulatorem ewangelizacji są spotkania modlitewne, na których uczestnicy doświadczają żywej obecności Jezusa i są poruszeni Duchem Świętym, który Tomamos también aquí un fragmento de la síntesis que han realizado para los fieles polacos, los primeros cristianos en la oración, pero también a nosotros. Se recuerda, nosotros que venimos muchos siglos después, todos hemos vivido la misma experiencia. Jesús vive y camina con nosotros. Todo cristiano que dedica tiempo a la oración, en adoración silenciosa, puede descubrir la verdad de que es el fuego vivo del Espíritu Santo, el que da luz y calor y fuerza para el testimonio y para la misión. Oraz siłę do świadectwa i misji. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi wszystkich Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos. Dentro de unos días será el tiempo de Adviento. Que la alegre expectativa de la llegada del Salvador que se hizo hombre como nosotros llene sus corazones de esperanza y paz. Que la Santísima Virgen María, la Inmaculada, a quien honrarán en sus iglesias celebrando las misas rorate, les acompañe en su camino hacia el nacimiento del Hijo de Dios. También para los polacos, la bendición del Santo Padre. Za kilka dni rozpocznie się okres Adwentu. Niech radosne oczekiwanie na przyjście Zbawiciela, który stał się człowiekiem podobnym do nas, napełni wasze serca nadzieją i pokojem. Najświętsza Panna Maryja Niepokalana, którą będziecie czcić w waszych kościołach, odprawiając msze święte roratnie, niech wam towarzyszy w drodze do narodzenia Syna Bożego. Z serca wam błogosławię.
Santo Padre, i fedeli di lingua italiana, Santo Padre, los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación, desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su ministerio universal y apostólico. En la conclusión de esta audiencia, rezaremos la oración del Padre Nuestro en latín. Al término, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica extendida de manera especial a los niños, a los ancianos y a los sufrientes. Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla italiana. Que la fiesta de Cristo Rey, que celebramos el domingo al final del año litúrgico, les haga conscientes de que Cristo nos ha liberado del poder de las tinieblas para insertarnos en su reino y hacernos testigos creíbles de la verdad salvadora. Finalmente, mis pensamientos se dirigen, como siempre, a los ancianos, los jóvenes, los enfermos y los recién casados. Que Cristo, que reina desde la cruz, los consuele a todos en los momentos de prueba y sufrimiento, abriendo los corazones de cada uno a la esperanza. Nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Il nostro quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Hemos llegado al final de esta audiencia general, en la que el Papa Francisco dedicó su reflexión al tema de la oración de la Iglesia naciente. La existencia de la Iglesia, dijo el Papa, tiene sentido si permanece firmemente unida a Cristo. Dios es Dios para todos y en Jesús todo muro de separación es definitivamente derrumbado. Para todos un saludo cordial de quien les habla, Griselda Mutual, en nombre de los integrantes de nuestra redacción. Pueden profundizar en las palabras del Santo Padre en nuestra página web vaticannews.va. Buena semana para todos. Laudetur Jesus Christus.